A ver, calcular una pensión con la ley del 73 del IMSS, la verdad es que a veces parece un verdadero laberinto, ¿no? Pero ¿saben qué? Hoy vamos a resolverlo. Vamos a armar este rompecabezas pieza por pieza usando un caso real para que todo, absolutamente todo, quede súper claro. Y esta es la pregunta del millón. ¿Cómo se llega a esa cifra final? Les adelanto que no son números que salen de la nada, para nada. Hay una fórmula, una receta muy precisa, y entenderla es clave. Así que, vamos a desglosarla para que cualquiera pueda ver cómo funciona. Bueno, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, vamos a ver el cálculo como un rompecabezas y cuáles son sus piezas o ingredientes clave. Después, nos metemos de lleno a la cocina. El cálculo central, las asignaciones, el bono, luego el factor de la edad, que es importantísimo. Y al final, cerramos con la pregunta clave. ¿Qué es lo que de verdad hace que una pensión sea buena? Arranquemos. Para que esto no se quede en pura teoría, que a veces aburre, vamos a seguir el caso de una persona de carne y hueso, con sus números y datos reales. Así vamos a ver cómo la fórmula va cobrando vida paso a paso. Ok, aquí está nuestro perfil. Pongan mucha atención a estos datos porque son la base de todo. Es una persona que se retira a los 60 años. Ojo, tiene 1963 semanas cotizadas, que es un montón. Su salario diario promedio en los últimos 5 años es de casi 1,400 pesos. Nada mal. Y un último dato clave, tiene cónyuge. Hay que recordar bien estos números porque los vamos a usar en cada paso del camino. Perfecto. Antes de empezar a sumar y multiplicar, primero hay que reunir los ingredientes. Son 4 datos fundamentales que básicamente lo determinan todo. El primer ingrediente, y quizá uno de los más importantes, es el tiempo. O sea, el total de semanas que una persona ha cotizado en el IMSS. El mínimo que pide la ley son 500. Pero como vamos a ver, cada semana que se junte por encima de esas 500 es oro molido. El segundo ingrediente clave es el salario. Pero ojo, no es el salario de toda la vida. Es específicamente el promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, o sea, los últimos 5 años de trabajo. Este número le pega directito y con mucha fuerza al monto final de la pensión. Y miren, esta frase lo resume a la perfección. La fuente es muy clara. Tener un buen salario promedio en la recta final de la vida laboral es una de las palancas más poderosas para inflar la pensión. Es un dato de verdad trascendental. Entonces, para que no se nos olvide, aquí están los 4 pilares. El total de semanas cotizadas, el salario promedio de los últimos 5 años, la edad a la que se dé el retiro y finalmente si existen beneficiarios como cónyuge o hijos. Con esto en la mano, ahora sí, estamos listos para empezar a calcular. Muy bien, ahora sí vámonos al corazón del asunto. Aquí es donde vamos a empezar a transformar todos esos ingredientes en un monto de pensión real, en pesos y centavos. Este proceso tiene, digamos, 3 pasos principales. Primero, vamos a establecer una base, un punto de partida, que se llama cuantía básica. Después, calculamos los famosos incrementos anuales, que es donde la cosa se pone de verdad interesante. Y al final, pues sumamos todo. Sencillo, ¿no? Empecemos con la cuantía básica. Piensen en ella como el cimiento de la casa. Es un porcentaje fijo que se saca del salario promedio. Para nuestro caso de estudio, gracias a su buen salario, le toca un 13%, que es de los porcentajes más altos que da la tabla. Y bueno, si aplicamos ese 13% al salario promedio diario de nuestro perfil y lo multiplicamos por los 365 días del año, ¡listo! Obtenemos nuestra primera cifra, una cuantía básica anual de poco más de 65,000 pesos. Ya tenemos la base. Y ahora sí, llegamos a la parte más potente, los incrementos anuales. ¿Qué son? Es un monto extra que se gana por cada bloque de 52 semanas que se haya trabajado por después de las primeras 500. Nuestro perfil tiene 1963 semanas, así que le tocan 28 de estos incrementos. Son 28 años extra de trabajo que se van a recompensar, y muy bien. Y esta gráfica es brutal. Mire nada más la diferencia. La barrita de la cuantía básica, a la izquierda, es nuestro punto de partida, pero vean la barra de los incrementos anuales. Es casi 5 veces más grande. Esto es gracias a esas casi 2,000 semanas cotizadas. Aquí se ve clarísimo cómo una larga carrera laboral rinde frutos. Ok, ya tenemos un subtotal bastante bueno, ¿eh? Pero todavía no acabamos. Aún falta añadir un par de extras que la ley otorga y que van a hacer que el monto crezca todavía más. Aquí es donde entra en juego el cuarto ingrediente que mencionamos, los beneficiarios. Como nuestro perfil tiene un cónyuge registrado, la ley le da una asignación familiar. ¿Qué significa esto?
un aumento directo del 15% sobre todo lo que ya llevamos calculado. Y si hubiera hijos menores, sería un 10% más por cada uno. Pero esperen, que aún hay más. Resulta que en 2004 un decreto presidencial estableció que todas las pensiones de la ley del 73 iban a recibir un empujoncito extra, un 11% de aumento. Y este beneficio sigue vigente hasta hoy. Así que a nuestro total, ¡pum!, le sumamos otro 11%. Entonces, después de sumar la cuantía básica, los 28 incrementos, la asignación familiar del 15% y el bono del 11%, llegamos a este numerote. Una pensión anual potencial de 527,000 pesos. Este sería el 100% de lo que esta persona podría recibir. Pero claro, falta un último factor. Y llegamos al paso final, que es súper decisivo. La edad a la que uno decide retirarse va a determinar qué porcentaje de toda esa pensión potencial es la que realmente va a llegar al bolsillo. La regla es muy simple. Para llevarse el 100% de la pensión que calculamos, hay que esperarse hasta los 65 años. Por cada año que se adelanta el retiro, se reduce un 5%. Nuestro caso se retira a los 60, así que le corresponde el 75%. Y aquí es donde unimos todo. Tomamos esa pensión anual potencial de 527,000 pesos y le aplicamos el 75% que le toca por su edad de retiro, 60 años. El resultado, esa es la cifra final de la pensión anual que va a recibir. Ahora, si dividimos ese monto anual entre los 12 meses, llegamos al número que realmente importa, una pensión mensual de casi 33,000 pesos. Una cantidad muy, pero muy por encima de la pensión mínima garantizada. Y todo gracias a la combinación de muchos años de trabajo con un buen salario al final. Después de haber visto todo el proceso de pe a pa, podemos resumir qué es lo que de verdad influye para tener una buena pensión. Hay dos factores que brillan por encima de todos los demás. Y son estos dos, el número de semanas y el salario promedio. A ver, para que quede súper claro, las semanas cotizadas son el multiplicador. Te dan más y más incrementos anuales. Pero el salario promedio, ese es el que le da el valor a cada uno de esos incrementos. De nada sirve tener muchísimos incrementos si valen poquito, ¿verdad? Y tampoco sirve que valgan muchos si se tienen muy pocos. No, la verdadera magia está en combinar ambos, muchas semanas y un buen salario. Ahí es donde la pensión se dispara. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Ahora que la fórmula ya no es un misterio, que vemos cómo juegan las semanas, el salario y la edad, ¿qué elemento se vuelve el más importante a la hora de planificar para el retiro? La respuesta puede, de hecho, cambiar el enfoque de los próximos años laborales.